Ahora sí están todos los micrófonos habilitados. Les aviso por las dudas, para que el que no quiera que se escuche, desactive. Soy todo oídos. Se conectó Germán, ¿era, no? Me parece que todavía no. Y Diana está por ahí, que tenía una pregunta que se me perdió en el chat. Acá está Diana Romero, yo la veo. Sí, a ver si se anima a preguntarnos. Voy respondiendo la pregunta de Alberto Castro. Sí, mi coronel, muchas gracias. Antes que nada, también reiterar mi felicitación por su excelente ponencia. Mi pregunta, más que una pregunta, era, mi coronel, yo he leído también su artículo Dilemas de Medio Oriente, que me pareció buenísimo. Mi pregunta es más que todo referente a un tema de prospectiva, ¿no? O sea, ¿cómo usted ve el escenario de acá 10, 20 años respecto a, porque nos han impuesto un poco la idea de que en algún momento va a haber un enfrentamiento entre Occidente y Medio Oriente, ¿no? Entre Occidente en todo caso y los musulmanes. ¿Cómo avisora usted en todo caso este escenario a futuro, ¿no? En este plano de perspectiva militar, geopolítica, ¿no? Bien, en principio lo vamos a desarrollar mucho más el tema cuando hablemos de la evolución de Medio Oriente. Y en especial también cuando hablemos de ISIS y el manejo del salvajismo. Mi perspectiva, obviamente, si yo me puedo jactar de algo, es de haber sido o de ser un buen lector. No más allá de eso, así que no te voy a dar una orientación. Tanto como el mundo, cuando hablamos de las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, empezaron una carrera de la Guerra Fría que se diluyó una vez que cada uno tenía equiparado un nivel nuclear. Hoy en día, ni Occidente, ni Oriente, ni los países que son islámicos, creo que vayan a enfrentarse en una guerra destructiva. ¿Por qué? Primero porque tienen muchas otras razones o muchas otras formas de imponerse uno al otro. Ejemplo, cuando sucedió el año pasado la crisis de los petroleros que pasaban por el estrecho de Hormuz y algunos eran atacados por los iraníes y los norteamericanos los defendían, y después los iraníes supuestamente atacaron las refinerías de Saudi Arabia como forma, donde luego los norteamericanos irrumpieron en ellas en defensa de esas refinerías, escaló la crisis y supuestamente tanto así que el gobierno de Estados Unidos le sacó el poder a Trump para declarar la guerra. Cuando los iraníes dijeron que iban a escalar en el tema, no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Hay muchas otras formas de imponerse de uno u otro para evitar un enfrentamiento que lleve a una destrucción. La destrucción o el poder se maneja de otra forma. Como hablamos en la clase anterior, la victoria hoy en día no implica la destrucción material del enemigo, implica el cumplimiento de los objetivos políticos. Y en esos objetivos políticos, en cada uno de estas grandes masas, por englobar rápidamente Occidente y Oriente, hay mucho más allá de lo que es la destrucción de la guerra. La guerra convencional, la guerra armada, la guerra híbrida y demás, tal cual como dice Gerasimov, va a ser una parte del conflicto en las zonas grises. Por eso él denomina zona gris, porque hay una gran concentración de acciones y de intereses que van a balancear hasta qué momento es bueno aplicar una guerra y hasta qué momento es influenciar en el otro para, mediante otro tipo de intereses u otro tipo de acción, influenciar o derrotarlo. Síntesis. Si ustedes recuerdan, yo que soy uno de los más experimentados, por no decir que tienen más años, en mis épocas mozas había una película, ¿no es cierto?, donde hablaba de que en el futuro no iba a haber guerras,
sino iba a haber Rollerball, se llamaba la película, donde cada corporación, le agradezco al coronel Jairo que hace así con la cabeza, quiere decir que en algún momento la ha visto, donde se peleaban las corporaciones, y las corporaciones era la corporación del agua, de la subsistencia, de la comida y demás, y peleaban entre ellos, se disputaban y evitaban entrar en guerra, era una forma de hacerlo. Creo yo que ese es un ejemplo visionario de lo que puede poner. Creo yo, a Dios gracias, que mientras el hombre sigue siendo la medida de todas las cosas, no va a ser tan ilógico de apretar un botón que implica la destrucción del otro. Síntesis, no creo que de acá a 10 años vaya a haber una guerra convencional, hombre contra hombre, o guerra híbrida y demás, que implique la destrucción del otro. Va a formar parte una acción armada, pero el contexto general va a ser mucho más grande. No sé si he sido claro. Sí, muchas gracias, mi coronel. Coronel, acá le leo la consulta de Dayana, que dice que tiene entendido que hay diferentes traducciones del Corán, por ejemplo, en Arabia Saudita. Si lees el Corán, allí difiere de otros países. Sí, eso es muy cierto. Obviamente, como todo, deberíamos estudiar la lengua árabe y leerla en la propia lengua. Tanto como un analista geopolítico, lo primero que debe hacer para analizar un conflicto armado es ubicarse en el lugar y en el tiempo, geoespacialmente, para analizarlo, lo mismo nosotros para analizar el Corán. Lo que yo les he dado son traducciones españolas de lo que ha sido el Corán. Ustedes recuerden que el Islam invadió España, estuvo durante 800 años, hasta que fue expulsado por los reyes en 1492. A partir de ese momento, las traducciones del Corán son españolas. Como dice el viejo axioma, la guerra la escriben los que ganan. Así que esa traducción debe tener algo. No obstante, lo que yo les he leído de las suras es una traducción aceptada por los miembros del Islam. Gracias, Omar. Acá, no sé si se me escucha. Escucho, pero no te veo. Sería una alegría verte. Ahí estoy. Bueno, Diana. Muchas gracias. Sí, yo me refería justamente a una traducción en cuanto a una conveniencia. Como que noto que me pasó de leer un Corán que cuando me fijé era de Arabia Saudita y tenía algunas cosas que de otros países no tenía. Entonces, me refería a esto de una cuestión de conveniencia. Por otro lado, sí, los hijos del profeta Muhammad, que fueron, quería hacer un pequeño comentario, en la noche del Muharram fueron matados todos los descendientes de Muhammad, en Kerbalá. El papá de mi hija es iraquí, nació justamente en Kerbalá, entonces, bueno, tengo esta información. Y una última pregunta que quería consultarle era, como habló hace 2 días, que estamos como en una cuarta fase de guerra, donde todo lo que es el manejo de la información del horror, más que nada para los civiles. Hoy me enteré que hubo otro incendio en Líbano. Si cree que, bueno, es un poco para generar esto, ¿no? Ya hubo un incendio hace poco, como para seguir generando en la mente, digamos, como comentaba la otra vez, seguir este manejo de información del horror, como que uno siga viendo, no sé, con otras intenciones. Te resumo, me parece perfecto tu intervención. Si tenemos en cuenta que las guerras de cuarta generación buscan atacar la mente, el solo hecho de que haya habido en el puerto un incidente, uno le cabe la duda. Fue Hezbollah, fue el gobierno, lo hicieron los partidarios para traer la atención mundial hacia Líbano, para que favorezca la reconstrucción. Fueron los cristianos maronitas para echarle la culpa a los demás. Vamos a hablar en la próxima clase de los problemas que hubo cuando fue el ataque de Hezbollah y demás. Está en nosotros saber interpretarlo y rogar porque eso se solucione. Y también, discúlpenme la arrogancia, el hecho de estar analizando estos problemas en Sudamérica, acá alejados de
de esa problemática, nos permite tener una visión un poco más objetiva y calma sin estar apasionados. En tu caso, que vos tenés alguna vinculación, creo que debe ser un poquito más difícil hacer esto que yo te digo. Así que espero que lo interpretemos y sepamos analizar todo sin apasionamiento. Bueno, muchas gracias, coronel. Por favor. Si no hay más preguntas, los Buenas dejo noches, para que coronel. disfruten. Sí, ¿Lo molesto con una pregunta, puede ser? sí. No sé Eh, quién me habla. Cadete de cuarto año, Juan Corso, mi coronel. Me gustaría verte la cara. En este momento no puedo, estoy con el celular, mi coronel. Bueno, solamente te hago Eh, una pregunta para orientarme. ¿De sí, mi qué coronel. arma, mi estimado cadete? Ingeniero, mi coronel. Brazo firme y mente oscura. Es Color así, mi negro es el coronel. que tiene. Así es, adelante. ¿Cómo afectó el globalismo a partir del 2012, después de la primavera árabe? ¿Cómo fue la conversión del mundo árabe? ¿Cómo se empezó a modificar la visión del mundo árabe después de haber intervenido en tantos países, la democratización o el globalismo como consecuencia del pensamiento occidental? Bien. Vamos a hablar también en la última clase sobre lo que fue Estoy escuchando. la primavera árabe, pero te adelanto algo. En principio, fue la primera vez en todo el mundo árabe y en todo el A mundo ver, dime, islámico. amor. Dime, ¿qué pasó? Por favor, si pueden cortar el micrófono. Ahí está. Repito, fue la primera vez que una revolución en el mundo islámico no surgió por influencia externa, surgió por cuestiones internas de la sociedad. La sociedad, avalada por el empleo de los nuevos medios de comunicación masiva, se dio cuenta que Occidente tenía otra forma de vida. Y como en todas las revoluciones, o en muchas de ellas, la propia juventud fue la que empezó a pedir cambios que no tenían, o concesiones. Las petromonarquías, es decir, todos los países islámicos que tienen un gran poderío por el petróleo, por lo que obtienen, en distintas formas pudo subsanar esos problemas. Fíjense que el único país que no lo pudo subsanar y que todavía sigue con esos problemas es Siria. ¿Por qué? Porque no tiene una fuente de petróleo propia, como tienen el resto. No obstante, y concretando la respuesta, la primavera árabe influyó sobremanera a través de la juventud, pero fue la primera vez que es un movimiento revolucionario de explosión surgido dentro de los propios países islámicos, a través de la juventud. Muchas gracias, mi decir, coronel. no fue Sí, el mi coronel. globalismo, sino fue, si lo querés llamar, el globalismo a través de los medios de comunicación. Pero no hubo una influencia externa para que hubo una revolución, sino que se fue contagiando a través de las comunicaciones en todos los países árabes, pero surgió de adentro a de afuera. ¿No considera que fue por el globalismo que se está difundiendo, que se está homogenizando las culturas? ¿Usted solamente considera que fue parte de una misma revolución que se produjo dentro de los mismos países? No quiero ponerme profesor, pero si yo te preguntara a vos qué es el globalismo, es una palabra muy linda que engloba un montón de cosas, pero no lo podemos definir. Para ser más preciso, la globalización, que supongo que es el globalismo, no ha implicado una gran influencia en la primavera árabe. Sí, los medios de comunicación que irrumpieron en esos países les permitió entrar en contacto en una sociedad que antes, como lo he explicado ahora, dependía de lo que decía el jefe del clan o el jefe de la tribu. A partir de ese momento, en cada uno de los celulares y demás, se dieron cuenta que recibían noticias y demás. Más allá de que el inicio, ¿saben cómo fue el inicio? En el reino de Bahrein, uno de los mercaderes estaba cansado de que le fueran a pedir la coima a su pequeño puesto que tenía en el mercado, y se inmoló, se incendió para demostrar
que no podía soportar más el pedido de coimas. A partir de ahí se transmitió eso que se hicieron, se habló de lo que es la forma de presionar que tenían distintas fuerzas y demás en todos los países, se fue transmitiendo. Entonces dijeron, si un pobre mercader está en calidad de influenciar en el resto, ¿cómo yo no voy a ir a pedirle a mi gobierno tener mayores concesiones? A partir de ahí surge la primavera árabe y cada uno de los países lo resolvió de distintas formas. Ya lo vamos a charlar, en algunos derrocaron hasta los gobiernos y en otros con la sociedad recibió mayor cantidad de dinero acorde a lo que podía manejar cada uno de sus reyes y solucionaron el tema. El único que no lo solucionó al día de hoy, Siria. Recibido, mi coronel. Bueno, muy bien. Me parece que si hay más preguntas, si no, estamos el cierre. Nos volvemos a encontrar el martes 15 a la misma hora, 6:30, mismo ID, misma contraseña. Si tienen más preguntas, también estaría buena que las vayan mandando y el coronel las puede ir contestando por mail o en la próxima reunión si tratamos esos temas. Listo, los saludo, nos saludamos todos y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene, después de tomar la leche. Sí. ¿Qué Muchas tal? gracias, ¿Cómo mi va, coronel. Gracias, Corbalán, un gusto verlo. ¿Qué tal? Y suerte que solucionamos Genio. todos los problemas de conexión. Pues sí, sí. Genio Corbalán. ¿Cómo te va, María? Gracias, Bien. coronel. Un saludo de Brasil. Muchas gracias a ustedes por participar y por seguirnos. Gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Hasta luego, coronel, gracias. Bueno, buenas noches, coronel. Buenas noches, mi coronel. Chao, Buenas hasta noches, luego. gracias. Buenas noches, mi coronel. Un gusto verlo. Igualmente. Para grabación. Bueno, ¿todo bien, Lelu? Bien. Espera que corto la grabación. Listo, te llamo ahora y charlamos.